continuar con nuestro programa y sobre todo es un honor para mí presentar a la doctora Ana María Sánchez Robles. Es licenciada en Derecho, licenciada en Educación Física, tiene la maestría en Derechos Humanos, es máster en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá en España, tiene la especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España, doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, doctorado en Educación Física y Deporte, docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología e Instituto Mexicano de Educación Superior y de Posgrado. Por favor, maestra. Pues bueno, qué agradable, siempre va a ser tan agradable compartir espacios académicos. Como yo digo luego en el salón de clases, lo mejor del mundo mundial, ¿sí? La columna vertebral de un país gira en torno a la educación. Es la palanca de impulso. El proyecto de una nación va de la mano precisamente de su educación. Bueno, quiero comentarles algo. El maestro mencionaba que le pasó un accidente dando en un programa de radio. Como ustedes ven, yo daba también educación física. No me pregunten qué me gusta más, si el derecho, los derechos humanos y la educación física. Me encantan igual, los amo. Y un día estaba dando yo clases de educación física y sale el grupo, empezamos a calentar y les digo, y separamos las piernas. Estaba dando clases en una escuela para niñas, en el Colegio Sagrado Corazón, y le digo, separamos las piernas a la altura de los hombres en lugar de los hombros. Así es que vean nada más lo que nos puede pasar dentro de clase, ¿no? Entonces, pues bueno, son las cosas que pasan, las cosas simpáticas, agradables, que bueno, que yo no llegó a los oídos de las monjitas, sino agua bendita, esa maestra, ¿verdad? Okay. Muy bien, pues bueno, iniciamos este trabajo tan precioso que es estar dentro de espacios educativos. Buenos días a todos. Siempre será grato participar de espacios académicos. El honor va a ser siempre para mí. Este día abordaremos un tema que es la columna vertebral de este país y de todos los países. Es el pasaporte a la movilidad social, esa tremenda marca, tremendo estigma, que hijo de obrero se queda obrero, hijo de campesino se queda campesino, hijo de sirvienta será sirviente. Gracias a la educación aparece ese gran proyecto dentro de los enmarcado también en los derechos humanos, que es la movilidad social, poder dar el gran salto a la educación y a mejorar en lo económico, en lo social, en lo cultural. La educación es un derecho humano indiscutible. Nuestro artículo 3 lo enmarca y lo describe bellamente. El tema que abordaré es educación para la paz, vinculada con los derechos humanos. Se espera con este trabajo de educación para la paz, el planeta diera un giro en su comportamiento, en su conciencia y en sus aspiraciones. México, lamentablemente, ha descuidado esta área y el resultado lo tenemos ya frente a nuestros ojos. México, reconocido como el segundo país más violento del planeta, aún sin estar en guerra. Esto nos lo dice la revista Forbes. En México es peligrosísimo ser mujer. Un número que cuando lo vi de verdad me aterró y me quebró. De 11 mujeres asesinadas en América Latina, 7.9 son mexicanas. Es un peligro ser en México ser niño. También
gracias al examen periódico universal que hace la ONU a México, que se lo hace cada 4 años, México también se ubica como el país de la pedofilia, con el maltrato y abuso sexual, el maltrato físico, ¿sí?, hacia nuestros menores, que dentro de los grupos vulnerables son los más frágiles. Los que estamos vinculados, atrapados en este apasionante mundo de la educación, somos también los agentes de cambio, los que haremos que este país dé un giro, los que haremos con nuestros propios hechos, actos, ejemplos, el verdadero arrastre de nuestros alumnos. Ok. Antes de iniciar con el contenido ya de la presentación, quisiera que pudiéramos ver un video y observemos cuántos ponchis, porque aquí hablamos de un ponchis, cuántos ponchis tenemos en todo el país. Ponchis niños y ponchis niñas, porque ahora sí queremos ser iguales, ¿verdad? Hasta en todos los aspectos y en todas las esferas. Si vemos el video, por favor. Vamos a pasar a otra información. ¿Usted se acuerda del ponchis? Este pequeño musicario llamado Edgar Jiménez Lugo, pues le presento esta historia, que no debió ser así. Vamos a verla. Edgar Jiménez Lugo, el Ponchis, nació en San Diego, California, Estados Unidos. A los 5 años fue separado de su madre y desde entonces su vida se torció. Su carrera criminal la inició a los 11 años con el asalto a un negocio. Fue detenido, pero salió libre inmediatamente por tratarse de un menor de 12 años. De vuelta en las calles, según su propia versión, fue levantado porque admitió su participación en la mutilación de sus víctimas. El Ponchis fue liberado en el 2013. Se trasladaría a Tijuana, Baja California, donde buscaría cruzar la frontera para dirigirse a San Diego y reencontrar a su familia. En el 2013, fue hallado muerto en Zacatecas. Imagen. Gracias. Y paramos el video. Dicen por ahí que violencia llama a violencia. Así es que menudo problema tenemos en este país, y mucho de esto lo vamos a apuntalar todos los que estamos involucrados en este tema de educación. Ok. Voy a iniciar con una frase de Eleanor Roosevelt. No basta con hablar de la paz, hay que creer y trabajar por ella todos los días. México, al ser parte de las Naciones Unidas, ha firmado acuerdos, pactos, tratados, y estos deberán impactar positivamente en la población a través de la creación de políticas públicas. La educación para la paz es un acuerdo global que inicia con un movimiento llamado la Escuela Nueva, avalada por la UNESCO en el 2000, que instruye al ideal de la no violencia en todas sus formas y obviamente el no a la guerra. La educación para la paz no es una opción, sino una necesidad, y todas las escuelas, en todos los niveles y modalidades, debemos asumir esta responsabilidad y proyecto. Se entiende que el conflicto es propio y natural de la existencia humana, pero el exceso y la pérdida del control de este llevará a las masacres. Tenemos que conocer el concepto de paz positiva. Hablar de paz positiva es hablar de un nivel reducido de violencia directa, eso habla de un contacto físico, y un nivel elevado de justicia. Impulsa la armonía, armonía social, la igualdad, e involucra métodos para resolver, entender los diversos conflictos. La paz negativa, listos, este es fuerte. La paz negativa se convive silenciosamente con ella y está en cada uno de nosotros. Cuando admitimos de forma tácita el abuso, la opresión por parte de padres, patrones, maestros y obviamente del mismo Estado. Y lo más grave, cuando callamos
y somos indiferentes ante el abuso. Paz negativa, La paz neutra. La paz neutra es una estructura donde viene un diálogo constructivo y deconstructivo. ¿A qué voy? Tenemos un concepto establecido, es más, algunos conceptos casados con ellos. Tendremos que deconstruir ese concepto para crear uno nuevo. Esta paz neutra es preciosa, habla de diálogo entre las partes y de la construcción, pero el problema es que es a mediano plazo. Desde la pedagogía, en un modelo sociocognitivista de Lev Vygotsky, este trabajo de educación para la paz es maravilloso. Podemos trabajar en ello. ¿Por qué? Porque en este modelo hablamos de la cooperación, del desarrollo, del conocimiento a través de los grupos sociales. La educación para la paz ayuda a las personas a tener una conciencia crítica importante. No hay educador que no pueda tener una conciencia crítica de lo que esté sucediendo a su entorno, en esa realidad, para poder situarse en esa realidad y actuar en consecuencia. Ejemplo, tomar en consecuencia, retomar asignaturas importantísimas como la formación cívica y ética, abordar asuntos de salud, ¿sí? Estamos diciendo que ya hemos hecho llamados, la Organización Mundial de la Salud le ha llamado a México, y México le ha llamado a la Organización Mundial de la Salud para diciendo: hey, tengo problemas de salud, sobrepeso, diabetes, hipertensión, y uno gravísimo que tiene que ver, que impacta mucho en el tema de educación. Embarazos en adolescentes, un tema que se está saliendo de control. Vimos a un ponchis, ¿verdad? ¿Cuántos ponchis en el país tenemos? Y también niñas ponchis. Y obviamente todos somos y fuimos unos severos críticos de ese joven. Pero ponchis es el resultado de una situación económica, política, social de este país, del descuido de pilares específicos, de pilares bases como la educación, ¿sí? Y aquí habla por ahí un temita de una estrategia de educar con valores. Vamos a ver qué valores se trabajan en este proyecto de educación para la paz. Hablar, obviamente, de trabajar en educación para la paz, de una seguridad y autocuidado, hablar de equidad de género. Hace un rato que les decía que era gravísimo esa deuda o ese peligro de ser mujer en México. Tenemos que trabajar durísimo y no podemos señalar del otro ese acontecimiento, esa problemática nacional, ¿sí? Viene de origen, donde avalamos, conceptualizamos, familiarizamos conceptos que tendríamos que hacer un destierro, ¿sí? Ofrezco disculpas, voy a hablar de un conceptito que se llama prejuicio. Perdón, reggaetón en las escuelas no, la maestra es cuadrada. Ofrezco disculpas. Y por ahí tengo una máxima que dice: la escuela es la escuela y tiene una misión determinada y no se puede cambiar. Entonces, efectos de la falta de toma de decisiones, de ver conceptos de manera ligera y de dejar de cumplir obligaciones. Hoy en la mañana estaba dando clase de las obligaciones civiles. Obligaciones civiles dice hacer o dejar de hacer. Olvidamos una obligación civil, el dejar de hacer, que se tuviera que cumplir tales planes y programas, tales temas, evaluaciones cualitativas y cuantitativas, y ver un 9, un 8, un 6, una persona, ¿qué hay detrás en esta subjetividad de una evaluación? ¿Sí? La educación es un mundo, ¿sí? Y bueno, jerárquicamente pues, tendremos que poner o asignar un número, pero a veces uno hasta se resiste, no, es que no puedo, no quiero, ¿sí? Me duele poner esa calificación, ¿sí? Y a veces con todo el rigor también como profesores, como
dicen los chicos, van 7, 6, y bueno, hay temporadas que somos tan populares los maestros, que de verdad dije, caramba, no sé, nuestras redes sociales, no sé, tendremos que hacer algo y capitalizar esa popularidad. Pero también es cansado tener que hasta enfrentar cuestiones emocionales que vemos dentro de nuestros salones de clases. Muy bien, voy a avanzar. Este concepto de educación para la paz educa en valores, y que no suene ya ese bluff, antes se decía choteo, los que somos, como dicen los chavorrucos, esa parte, esos valores, y son valores universales. Por ejemplo, la justicia. ¿Se imaginan hablar en México de justicia? Tratar de convencerlos a ustedes, a nuestros jóvenes, de la justicia. Tendremos que tomarlo como eje. Hablar de democracia. Bueno, pues aquí estuvieron jalones y tirones, y bueno, creo que podríamos hablar de ese cambio en este país. Para algunos contentos y a otros no tan contentos. De la solidaridad. A México le han dado muestras de solidaridad a nivel nacional, y no se diga a nivel internacional. 19 de septiembre de 1985, 19 de septiembre de 2017. Y claro, México es popular, México es querido afuera. De verdad es impresionante cómo se tiene afecto este país. Trabajar sobre la tolerancia. Esta palabra es fuerte, ¿sí? Es como decir, hoy acepto pero me estoy aguantando. Interesante. A trabajar en la convivencia. Palabra clave de la convivencia humana: respeto. Imagínense cuando lo que estamos ya sistematizando es la violencia. Y bueno, trabajar estos valores impactará desde luego nuestra escuela. Eso es un hecho, ¿sí? Y obviamente va a impactar y permear en la estructura social. Pero para eso tenemos que tener constancia, ¿sí? Y tenemos que seguir a pie firme durante corto, mediano plazo con los mismos valores. Y lo que es tolerancia, lo que es respeto, lo que es justicia, tenemos que estar trabajando en todos los niveles educativos, porque si no, no vamos a llegar a la meta que estamos esperando, que es estandarizar a un país en un proyecto de paz. Perdón, los números que estamos viviendo en este país son de terror. Algo importante, lo que yo digo no es para que nos tiremos a llorar y salgamos con tristeza, no. Es como cuando formalizamos nuestro proyecto de investigación, planteamiento del problema, ya lo observé, y ahora vienen proyectos, viene un trabajo para hacer una propuesta para atajar ese problema, pero viene desde los escritorios de los maestros. Nosotros, los profesores, somos una palanca importante para este país. Como una temporada, y de verdad que a veces, como dicen los chicos en las escuelas, hasta me calentaba. Cuando cualquier mequetrefe insultaba a un maestro. Cuando cualquier maestro dice que un maestro es flojo. Cuando cualquier maestro dice que somos incultos. Como en todas las poblaciones, como en todos los espacios, hay un sacerdote pederasta, unos que otros. Como entre los obreros hay uno que otro que es borrachito. Como entre los profesores uno que otro que es medio baquetón, pero no a taza rasa. Fíjense, yo trabajo también, tengo la fortuna de trabajar en una escuela japonesa. Al profesor se le ve acá, al emperador, todo el mundo tiene que hacerle una reverencia casi a la rodilla. ¿Saben quién está dispensado de hacerle reverencia al emperador? Los maestros. Una vez estando aquí en México, el embajador de Japón, y que había un tráfico ahí en Los Pinos para llegar, y llegó un poco tarde, estaba avergonzadísimo el ministro, el embajador de Japón. Dijo, perdón, pero es que tengo problemas con mis maestros. ¿Y saben lo que dijeron los japoneses? Atiéndalo, resuélvalo pronto, porque ellos van a preparar a sus niños de oro. Y aquí cualquier, disculpen, espacio académico, cualquier pendejete nos ofende.
Eso no puede ser. Tenemos que reivindicar nuestra carrera de académicos, de docentes, ¿sí? Porque este es otro rol. Ser profesor es vivir en otra frecuencia, ¿sí? Nos hace ver todo el mapeo de un grupo social y con eso estamos referenciando todo el mapeo de nuestro país. Y vemos al campo, y vemos a la ciudad, y vemos un mapita, ¿sí? A través de nuestros alumnos. Ok, pues avanzo porque si no, disculpen, pero yo soy nocturna, me pueden dar aquí las 12 de la noche. Okay. Y si avanzamos, por favor. Iniciamos con palabras claves, ¿sí? Educar para la paz, proceso globalizado de adquisición de valores, conocimientos, actitudes necesarios para buscar la paz interna. Fíjense, también interna en lo individual. La paz mundial, propiciando la armonía de la persona, la sociedad y obviamente jamás descuidar nuestro medio ambiente. Derechos humanos, hermosos conceptos. Son 30 privilegios que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, basados en la dignidad, dignus, valioso, merecedor. Pregunta obligada, ¿cuántos dignos, valiosos y merecedores somos en México? ¿Cuántos millones? 128 millones de valiosos, de dignos y merecedores. Y tenemos que creerlo, porque si no, esta maquinaria no funciona. Persona, sujeto de derechos y obligaciones. Cuando hablemos de de derechos humanos, vamos a conocer el concepto de persona humana. Persona humana, ser único e irrepetible, que tiene cuerpo, que tiene alma, que es creativo. Es una belleza el concepto de persona humana. Por favor, maestros, una tareita, échense un ojito y profundicen sobre el concepto de persona humana. Van a ver que se van a enamorar de este trabajo. Axioma. Tenemos que trabajar con axiomas. Verdades tan claras y evidentes que no están sujetas a discusión. La vida es lo más importante. A los niños se les cuida, a las mujeres no se les pega. La educación es la palanca de proyección de un país. Axiomas, verdades tan claras y evidentes que no se discuten. Prejuicio, y listos, porque de esos estamos bien llenitos todos. Formados y no formados, educados y no educados. ¿Qué es un prejuicio? Es una creencia anticipada de algo que puede ser cierta o falsa, pero me está chocando con mi concepción. Dignidad, perfecto, digno, dice, merecedor de todos los respetos, ¿sí? Por el simple hecho de ser persona. Igualdad sin distinción de ninguna causa. Y cuidado, este país clasista o discriminador, Me ha tocado escuchar gente con unos agravios discriminadores cuando dice, epa, ¿qué pasó? Donde ya tendríamos que haber avanzado en algún concepto. Donde quiera que estemos, todos nuestros trabajos tienen que ser inocuos. La medicina tiene que ser inocua, el derecho tiene que ser inocuo, la educación tiene que ser inocua, que no cause daño. Se imaginan los maestros cuando ¡pras! Una bofetada, el borradorazo, que no cause daño, ¿sí? Y como digo yo, profesores, tenemos mano derecha y mano izquierda. Mano derecha para esa firmeza, para esa instrucción, para esa exigencia, ¿sí? Para esa mano izquierda, para el impulso, para el cuidado, ¿sí? Y para la parte amorosa. ¿Saben que hay dos figuras? ¿Sí? Se hizo un estudio en la universidad que los alumnos creen en dos figuras. Reconocen a tres figuras. Uno son sus sacerdotes. Y miren que por ahí andamos flaquitos también, ¿no? Luego, creemos en nuestro médico. ¿Y qué creen? Que los médicos se enojan y dicen, pero a nosotros nos vienen a ver solo cuando están enfermos. En cambio, los profesores, nuestros alumnos confían, ¿sí? Entonces tenemos que estar con ellos 4 meses, 6 meses, 1 año, incluso nos los llegamos a encontrar en varios periodos de tiempo, ¿sí? Y a nosotros los vemos diario, convivimos con ellos diario, o por lo menos una vez a la semana, o 2, ¿sí? Y todavía, si están en apuros, maestra, confían en nosotros. Dice por ahí el Código Penal,
Hay de aquel que haga mal uso de esa figura de confianza que se tiene sobre un menor o una persona sobre otra, sacerdotes, médicos, religiosos. O sea, veamos la responsabilidad hasta jurídica que tenemos para fallarle a nuestros alumnos. Y bueno, el marco jurídico, cuando hablemos de educación para la paz, vamos a citar los 8 objetivos del milenio. Por ahí anótenlos, por favor, son bien importantes. Y uno de los objetivos dice: primaria universal. ¿Se imagina que todo el planeta supiera leer, escribir, los conocimientos de ciencias naturales, de ciencias sociales, las operaciones básicas? Sería un pasaporte para cualquiera. Es un proyecto de la ONU, ¿sí? Se planteó en el 2000 y tendríamos que ya estar trabajando en él, ¿sí? Entonces, derivado de esos objetivos del milenio de la ONU, se genera también este trabajo de educación para la paz. Hay un marco de acción de la Declaración Mundial de Educación para Todos de Dakar. Luego viene la Convención de los Niños, de los Derechos de los Niños, obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y voy a citar aquí algo precioso que tenemos en nuestro artículo 3 de la Constitución. Dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y los municipios se impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica, y la media superior está obligada a que sea laica, gratuita, procurando siempre el progreso científico, y luchará contra la ignorancia. Vean nada más qué poema tenemos de normatividad, ese artículo 3. El artículo 73, dentro de nuestra Constitución, habla de las facultades del Congreso, que el artículo 3 se podrá modificar, ¿sí? Y va a garantizar en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, de agricultura, de minería, de artes, oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de este país. Yo hablo con mis alumnos de Derecho y les digo: formalmente, está en la ley. Ahora viene lo bonito, materializarlo, ¿sí? Y lo podemos hacer. Y es más, hay lugares, estos lugares ya existen, ¿sí? Ahora tenemos que hacer que la gente se acerque a ellos, ¿sí? Trabajar sobre la cultura, esa es la gran tarea de los docentes. Y obviamente nuestra ley de educación, ¿sí? Bueno, los tratados en los que México forma parte. Las actividades relacionadas con la educación para la paz son promovidas por la UNICEF, Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Infancia, por UNESCO, Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Y miren nada más qué chulada donde aparecemos. Bueno, mujeres, ya no podemos quedar aparte de nada, chicas. Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer. La educación para la paz es un proceso para adquirir conocimientos, capacidades, actitudes, valores que son necesarios para producir el cambio y el comportamiento que permita en los jóvenes y en los adultos. Ya vieron que la educación para la paz no es exclusiva de los chicos. Esto es para nosotros. Es más, maestra Lorena Polo, ¿qué le parece si hacemos un proyecto, un programa de educación para la paz? Miren nomás lo que podríamos sacar acá con esto. Lo capitalizamos y empezamos a dar un giro a este país. Así es que todos vamos a trabajar sobre ese proyecto para la paz. Y resolver de conflictos de manera pacífica. Esa es la regla de oro. Educación para la paz siempre va a trabajar de manera pacífica y crear condiciones que lleven a una paz, tanto en lo personal. Voy a contarles la historia de unas ratitas y van a ver que es espeluznante, ¿sí? La paz personal, interpersonal, intergrupal, nacional e internacional. Oigan, ¿saben lo que está pasando en Venezuela? ¿Verdad que hay un monstruo ahí? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese monstruo? ¡Sas! Miren, compramos bien lo que nos vende la tele.
Hay un monstruo atrás que se llama ¿quién? Estados Unidos. ¿Qué tiene Venezuela? Petróleo y oro. ¿Sí? Tenemos que involucrarnos, tenemos que ver el fondo del problema. Y sí hay un problema en Venezuela que se llama la no alternancia, ¿sí? Pero cuando trabajamos en educación para la paz, tenemos que meternos, sumergirnos para saber el todo, ¿sí?, de lo que está generando el problema, para poder empezar a crear acciones para atajar esa problemática. Ok, el objetivo de la educación para la paz: aportar elementos axiológicos, epistemológicos y metodológicos sobre la paz, los conflictos y la violencia en todas sus formas. Listos. Hacer una jeta es una forma de hacer violencia, ¿sí? Responder, ¿sí? Ayer estaba ayudando en clase en una escuela fresa, súper fresa, o sea, ¿no? Y la criatura me dice, ¿qué quieres? Así le contestó a su maestra, y no porque la maestra sea así, para nada. Es más, es un binomio perfecto, maestro y alumno. Pero hay que retomar, como decíamos otra vez hace un rato, hay que retomar nuevamente las figuras que nos pueden ayudar, y tenemos que ir moldeando conductas, hábitos. ¿Para qué? Para modificar nuevamente y retomar nuestra convivencia humana, ¿sí? Aquí no hay mayores y no hay menores, ¿sí? Aquí estamos en un plano de igualdad, pero siempre reconociendo la característica y el momento en que las personas nos estemos desempeñando. En este momento nos toca ser docentes, ok. Por ahí una situación bien interesante hace unos años aquí en la escuela, donde una persona se quejaba de un maestro, y bueno, como suele pasar, ¿sí? Y yo escuché a los alumnos. Bueno, yo siempre he sido defensora de la razón, de los razonamientos, y bueno, había exceso por parte del maestro. Y ya en una plenaria de maestros, un señalamiento muy fuerte del profesor, y bueno, me levanto y le digo, maestro, seguramente no venimos, o no van a ser los alumnos nuestros amigos, seguro no venimos. Si se da, qué padre, sí, pero guardamos nuestra distancia como maestros. Pero una cosa sí es bien clarita, maestro: los alumnos no son nuestros enemigos. Eso sí es una regla, ¿sí? Entonces hay que trabajar hasta en ese trato cordial, amigable, respetuoso y profesional, ¿sí? Ok. Aportamos elementos axiológicos, epistemológicos y metodológicos. Busca también como objetivo completar condiciones de garantía de los derechos humanos. Ahora, regreso. No hay cosa que tiene que estar todo apegado, alineado con los derechos humanos. Va a analizar experiencias de la guerra, y qué bueno, conocer la historia de otros lugares nos tiene que ayudar a no cometer los mismos errores. Descubrir los factores exógenos, ¿sí?, y endógenos de la problemática. Yo les decía, un endógeno y un exógeno de Venezuela. Afuera, ¿quién está? El monstruito ¿verdad? Y adentro también tenemos un monstruito que no ha dejado la alternancia, que es también un derecho humano. Desarrollar la sensibilidad y la técnica para resolución de conflictos. Desarrollar la comprensión, reflexión y análisis. Miren esta palabra que es indispensable: solidaridad. Que hagan personas críticas de la situación sociopolítica. Chicos, jóvenes, maestros, todos los que estamos aquí, nada es de la casualidad, todo tiene una razón sociopolítica, económica, ¿sí? No es por casualidad que esté pasando semejante sacapela en Venezuela. Hay un interés de por medio. Pero ¿sabemos qué está pasando en Haití? Haití le está pasando súper mal. Haití es el país más pobre de América Latina. ¿Y alguien ha volteado a ver Haití? O sea, ya no hay que sacar, ¿sí? Económica, social y política. Siempre hay que ver detrás de todo eso.
Y bueno, al crear y trabajar en Educación para la Paz, miren lo que vamos a hacer. Aquí ya empezamos, se llama crear agentes de cambio a nivel global. Esto no es una situación, un temita para México, es de todo el país. 10 minutos, sí, de hablar. Y dice que va a buscar la continuidad de la paz en cada país. La Educación para la Paz contribuye al desarrollo de los derechos humanos, a la pertenencia, a potenciar la seguridad, a resguardar a los niños, nuestro máximo tesoro, como nos dijeron los japoneses, a la igualdad de género, a la educación de calidad, a respetar las diferencias de género, a cuidar la salud. Hay un tema fuerte ahí. La Educación para la Paz contribuye a resolver problemas. VIH, temazo, 33 personas por día se contagian. En México hay 73,000 que no lo saben, perdón, 73,000 contagiados, 4 de 3 no lo saben. La protección medioambiental, el desarrollo de la negociación, proyecto de desarme, provisión de minas, armas pequeñas. El Ponchis usaba armas pequeñas, Respeto y autonomía de los países, reconocimiento de la paz positiva y neutra. Cada aula, cada sociedad, cada salón de clases es una pequeña sociedad donde convergen todo tipo de alumnos e incluyendo al mismo profesor. Habrá diferencias de creencias sobre la moral, sobre la ética, la justicia, la libertad, la verdad y la igualdad. Y esto tiene que ver con la parte geográfica. En México hay muchos Méxicos, ¿sí? En México, de la Ciudad de México, y saliendo poquitito Estado de México, podemos ver los grandes contrastes. Y si nos asomamos aquí dentro de la Ciudad de México, donde vivía la gaviota, que es las lomas de Chapultepec, y vemos otro México, ¿ok? Una máxima o máximas de la educación es el pilar de la movilidad social. La escuela no puede perder, la escuela es la escuela y no puede perder su misión. Proyecto nacional e institucional. Hay que hacer una estructura organizada con los mismos valores, los mismos conceptos y los mismos objetivos. No podemos trabajar como se ha trabajado, desarticulado y por separado. Todas las escuelas, no importa la condición geográfica que estén, pueden incluirse en este modelo de paz, ya que detonan el respeto y el reconocimiento. Se mejoran los ejes, se tomarán ejes o conceptos básicos de trabajo, experiencias constructivas, aprendizajes cooperativos, indispensable. Ya no podemos trabajar por separado, tenemos que trabajar en equipo. Todas las asignaturas, todas, español, química, física, literatura, educación física, a nivel licenciatura, maestría, doctorado, preescolar, podemos incluirnos en temas de educación para la paz. Podríamos pensar que estamos, chicos, en un analfabetismo de derechos humanos. Tenemos que abatir algunos conceptos, porque ya no podemos validar actos, que ya no nos importa lo que esté pasando. ¿Sí? Estamos haciendo un descuido, estamos invisibilizando lo cotidiano. La muerte, los ancianos, las mujeres, la enfermedad, la tortura, el descuido de nuestros niños. Y avanzo rápido. ¿Qué son los derechos humanos? Conjunto de privilegios inseparables de la persona. Estos están plasmados en nuestra Constitución y enmarcados en el artículo 1. Son a nivel nacional, pero también son internacionales. Nacimos con ellos, no se puede negociar. Son valores universales. La dignidad es lo más importante de los derechos humanos. ¿Quién es la persona o las personas que agravian los derechos humanos? El mismo Estado cuando no cumple sus obligaciones. Revisemos esas 29 garantías, esas son nuestros derechos y el Estado nos los tiene que garantizar. Y aguas con decir que nos están apapachando. Es la obligación del Estado porque le damos mucho dinero con qué hacerlo. Son 3 generaciones, civiles y políticos. En teoría ya avanzamos en ellos, ya participamos de la vida política de un país, votamos y podemos ser votados. La segunda generación en teoría viene después de la Revolución Industrial, donde viene
los derechos económicos, sociales y culturales. Y detengo un momento, culturales. Ahí es el tema que nos ocupa, la educación. La tercera generación, estamos en este momento navegando en ella, ¿sí? Eso de solidaridad, ¿sí? La autodeterminación, se llaman los derechos verdes, donde vamos a cuidar incluso hasta nuestros sistemas ecológicos. Educar en derechos humanos, ¿para qué? Primero tenemos que abatir conceptos. Los derechos humanos nos cuidan a todos, no nada más a los delincuentes, ¿sí? Tenemos que pensar que eso es total impunidad, ¿sí? Y que no vale la pena denunciar. Claro que vale la pena. Queremos que cambie, hay que avanzar. ¿A quién se educa? A todo mundo. Hombres, mujeres, en casa, preescolar, primaria, doctorado, especialidad, en todos los momentos, en todos los espacios. Y las conclusiones: una sociedad educada en derechos humanos tiene garantía de progreso. La paz positiva desarrolla un país. Educar en derechos humanos son valores universales. Hay que hacer nuestros los derechos humanos, pero hay que hacer también posibles los derechos humanos para otros. Listos también, estar atentos en lo que está pasando en nuestro país en esa educación para la paz y en derechos humanos. La paz es lo más importante de un país y esto tendrá que ser garantizado. Y bueno, pues ya por último dejamos las bibliografías y pues yo termino. Fue un gusto trabajar con ustedes y vámonos con ese concepto de derechos humanos y educación para la paz. Antes de que se retire, si nos permite, vamos a hacer una ronda pequeña de preguntas y respuestas. Solamente 4 preguntas. Como decimos, juego amigo. Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Me gustó mucho su planteamiento, doctora. Sin embargo, casi todas las iniciativas de plantear un mundo mejor, en la mañana se habla de ciudadano global, me parece que descuidan un actor muy importante, que es el capital internacional. Ese monstruo que está ahí y que, según Joseph Stiglitz, es el 1% de la población mundial y que parece que tiene muchísimo más fuerza e intereses que el resto de la población, o sea, a nivel mundial. Entonces, los tratados que buscan unificar la justicia entre los seres humanos, la conservación del planeta, el hecho de que a veces Estados Unidos se sale, por ejemplo, y echa a perder todo. O sea, ¿en qué medida se está agendando un derecho humano universal sin considerar a este 1% de la población que parece que tiene más fuerza que el resto del 99%? Bueno, las políticas públicas. A mí me encantó estar en España, imaginaba políticas públicas con el objetivo preciso. Pero pareciera que fueran buenos intentos, buenos impulsos, pero algo muy importante. Cuando hablemos de organismos internacionales, cuando hablemos en asuntos de salud, cuando hablemos asuntos de educación, México firmó cartas, tratados, y México tiene que dar cuentas de ello. ¿Por qué? Porque si México no da un número, y siempre se espera que sea favorable, México le van a bajar una calificación. Y seguramente, pues, ¿qué crees, México? No te puedo prestar más lana. México, te voy a sacar de este grupo de tantos estados. Entonces, en temas de salud y en temas de educación, son donde están siendo más observados el cumplimiento de esto. Ahora, no puede quedar solamente, me ayudan un poquitito, que se está oyendo un poquito de charla, por favor. No podemos dejar como un tema ahí al olvido.
nos dice lo que hay que hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que baje de manera sistemática en los salones y potenciarlo, ¿sí? Te digo, no puede ser ya de buenos impulsos, de buenos intentos, así no funciona, ¿eh? Así es que suena fuerte, pero nos bajamos, sale, y sobre todo en este tema, por Dios santo, educación para la paz. La crisis mayor de este país se llama delincuencia, violencia. Ese es un tema prioritario, ¿sí? Así es que en ese tema, maestro, hay que entrar. Y miren, a México le bajan los puntos o se los suben según se estén moviendo los asuntos internacionales. Hay que pegarle al blanco. Lo tenemos perfectamente focalizado y observado el problema. Ok, ¿contesto, maestro? Lo desarrollo un poquito. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, me pidieron por favor que si podían guardar silencio. Por favor, les suplicamos guarden silencio. Primero, chicos, les pido una disculpa. Hoy fui lectora. No traje mis lentes para ver de cerca, perdón, de lejos, bueno, en lugar de cerca y de lejos, yo me volví una lectora. ¿Y qué creen? Que a mí me gusta estar allá, decir, no sé qué. Pero bueno, hoy fui lectora, espero que los datos hayan quedado precisos. Adelante, allá atrás, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, en educación básica, escuela primaria, secundaria, etcétera, ¿hay programas específicos que se pueden solicitar para que acudan a las escuelas y hablen sobre estas temáticas del fomento de la paz? Porque, bueno, hay muchísima violencia en las instituciones públicas, en donde a las horas de la salida inclusive a veces se pide patrullas y todo este tipo de cuestiones que se ve la violencia fuerte. Y entonces, ¿qué programas o a dónde pueden los directivos o las autoridades acudir para que se pudiera proporcionar toda esta información y toda esta cultura de la paz? Porque tenemos que empezar desde que son muy pequeñitos con todo esto, ¿no? Bueno, sí, dentro de los conceptos que se tienen que trabajar en estos nuevos planes y programas, en esos conocimientos esperados, sí, ya bien por ahí enmarcado, yo estuve viendo ya hay algo de secundaria, los 3 grados, ¿sí? Obviamente el eje que son los derechos humanos nos involucran en esto. Sí se pueden pedir, el ACEP tiene materiales para esto. Y bueno, el tema de violencia es de abajo para arriba y de arriba para abajo. Perdón, cerrando la puerta de una casa hay verdaderas historias de terror, ¿sí? Y perdón, alguien que percibe ese tipo de cosas somos nosotros los maestros. Se me han acercado: maestra, en mi casa hay una verdadera trifulca, papá y mamá se ponen, más bien papá le pone una trifulca, ¿sí? ¿Qué hago? Tenemos que tener lo que nos dice aquí, un método, una estrategia, un conocimiento, cómo poder abordar y empezar a trabajar esa educación para la paz desde lo básico, desde nuestra célula principal, ¿no? Y bueno, ahí traía en el video unas imágenes, ¿no? Cómo vienen los temas de violencia. Pues el papá borrachino, neurótico, asuntos de trabajo, pum, le pega a la señora con su neurosis y pum, al hijo, y el niño pues ¿qué tiene más cerca? Pues un pajarito, un gatito, otro compañero más frágil. Y ahí está la horrible cadena donde tendríamos que trabajar sobre ese derecho a la paz. ¿Ok? ¿Alguien más? Buenas tardes. Me gustó muchísimo la conferencia, a pesar de que haya comentado que fue más lectura que nada. Yo lo que pienso es que faltó tiempo, pero a lo que yo iba con mi comentario y pregunta también es muy complicado lograr la paz. Desde un punto de vista en el que se podría decir la paz no existe y la paz nunca existirá. A la hora de hacer ese tipo de afirmación,
se le puede preguntar a cualquier persona si está de acuerdo conmigo, y va a haber algunos que sí, otros que no. Siempre va a haber un desacuerdo en algo, y eso va a provocar un conflicto entre dos partes, ya sea